Bueno, chicos, pues vamos a revisar los contenidos de ética y violencia. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sale? Vamos a hacer este pequeño videíto para que podamos recordar lo que es, ¿cómo se llama? Pues la violencia, literalmente, ¿sale? Entonces, tenemos esta diapositiva que estuvimos ocupando en Nearpod la semana pasada y que completamos esta semana, ¿sale? Entonces, tendremos acá una frase de Ferrater Mora con la que iniciamos, que más o menos dice, apostar en favor de la violencia es siempre preferible a apostar en favor de de la violencia, ¿sale? Hay apostar en favor de la no violencia es siempre preferible a apostar en favor de la violencia. Vamos a recapacitar, a recapitular, a reflexionar qué es esto de la violencia. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros nos detenemos a pensar sobre qué es la violencia, qué es lo específico, lo primero que vamos a decir es que es una fuerza, ¿sale? Una fuerza indómita. Cuando decimos indómita es que no se puede someter, que no se puede controlar. Es extrema, implacable, avasalladora. Es un poder de oposición, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente transgresora. Es un recurso que la especie humana ha ocupado desde mucho tiempo atrás, desde mucho antes que existieran, que se formaran las sociedades, el Estado-nación, para protegerse, ¿no? Es un impulso muy rudimental y brutal, ¿sale? Hay que señalar que la violencia tiene de naturaleza la agresividad, la destrucción, la guerra, el odio, la opresión, ¿sale? Y por eso señalamos también que es desmesura, no se puede controlar. La violencia empieza con elementos muy pequeños y de ahí se magnifica y después es imposible controlarla, ¿no? Por eso es una fuerza desencadenada. Ahora, ¿qué implica el uso de la violencia? Que ya no tienes otros recursos, ¿no? Que se te acabaron aquellos fines no violentos, aquellos medios, aquellos recursos que te permitirían llegar a una solución a un problema distinto y de distinta manera, ¿no? Cuando se nos agotan esas posibilidades, entonces recurrimos a esta fuerza irracional e impulsiva, ¿sale? Ahora, algo que comentamos es que es resultado de la insensibilidad, de la decadencia de una vida social, como lo vemos en los medios de comunicación, que nos comunican, ¿no? Nos comunican constantemente noticias que son resultado precisamente de esa insensibilidad, ¿sale? De esa impotencia que tenemos, de las injusticias, ¿no? Que no debería ser, sin embargo, pues es lo que ha estado afectando mucho a los medios de comunicación. Decimos que la violencia también es una fuerza compensatoria frente al fracaso, frente a la frustración, tanto de manera individual como social, ¿no? ¿Y por qué tenemos estas ideas? Bueno, resulta que cuando los choferes van manejando y dan los típicos cerrones, ¿no? Lejos de razonarlo y preocuparse por su seguridad, sienten miedo, sienten frustración y entonces reaccionan de manera violenta, con agresiones, con palabras ofensivas, ¿no? Con cometer el mismo acto. Entonces, ese tipo de reacciones violentas, pues son manifestaciones precisamente de la frustración tanto individual como social y dependiendo de las circunstancias que cada uno experimente, ¿no? Decimos que la violencia suele ser la manifestación, ojo, de esterilidad y vacío, de ser insensible y de la necesidad de estímulos violentos para sentir y para vivir. Aquí hay un problema, ¿no? Porque cuando hemos hablado de las relaciones en el noviazgo y demás, decimos que los celos son un ejemplo de este tipo de violencia, ¿no? Donde yo tengo que someter al otro, donde yo tengo que controlar al otro para que yo pueda sentirme bien, para que yo pueda sentir que estoy viviendo adecuadamente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la violencia en ese apartado. Ahora, nosotros vimos un video que tengo aquí en esta presentación, en las instrucciones que te publico semana a semana,
está el link de este video, no nos vamos a entretener mucho, va a retomar lo que nosotros vimos, va a recuperar a Friedrich Nietzsche sobre la naturaleza violenta del ser humano y también sobre esta violencia institucionalizada, es decir, a través del sistema político y de la economía que no permite el beneficio para la mayoría. Te dejo ese video en el link para que recuerdes que lo puedes ver en cualquier momento en YouTube. También nosotros consultamos en actividades en equipo la OMS, la página de la OMS, y recuperamos algunos datos sobre violencia a las personas adultas mayores, la violencia a las mujeres, la violencia a los menores de edad, ¿sale? Y algunas estadísticas también relevantes sobre este tema que la OMS nos proporciona. Y bueno, hay que recordar que la violencia aún sigue siendo como tal un problema social. Al final, nosotros realizamos un tablero colaborativo sobre este tipo de ejemplos y señalábamos evidentemente el porcentaje de mujeres que es agredida, cuánto sufren las personas adultas mayores de violencia, los jóvenes también sufren de violencia y bueno, nos damos cuenta que las personas con mayor necesidad son los que tienen también este padecimiento social. Y bueno, sobre esa misma línea, esta semana vamos a trabajar la contraparte de la violencia sin antes darle un cerrón completamente al tema de la violencia. Y para eso vamos a señalar esta frase de José Ferrater Mora, con la que empezamos en la presentación anterior, que dice así: la violencia solo es justificable y aún con muchos considerandos, muchas reservas, cuando constituye una respuesta sin otra alternativa a otra situación en la cual se violan sistemáticamente los derechos humanos básicos. ¿Sale? A apostar en favor de la no violencia es siempre preferible a apostar en favor de la violencia. Entonces, José Ferrater Mora nos va a decir que la violencia va a ser justificable en el caso de que se violen los derechos humanos. Ojo, muy importante, si ya no tienes otro recurso, entonces se acudirá a la violencia, ¿no? Y aún así con muchas reservas. Retomo la frase de la Biblia, no recuerdo la cita bíblica con exactitud: si tu mano derecha te ofende, córtatela y arrójala lejos de ti. No hay vida moral, y ojo, esto es muy importante, no hay vida moral sin negación, sin lucha y sacrificio. En el sentido más amplio de los términos, sin esfuerzo, con todo lo que éste conlleva, la libertad es una opción y esta implica necesariamente renuncia. ¿A qué nos referimos con la vida moral? Voy a cambiar ese término de vida moral por vida ética. Nuestra vida ética, ¿sale? La vida ética requiere de esfuerzo, requiere de lucha, como lo dice nuestro lema, ¿no? Militia vitae est. Entonces, la vida es lucha, ¿sale? Y lo mismo sucede con la ética, implica tomar una opción, implica elegir, implica apostar por la mejor opción que podemos tener para seguir fomentando una cultura de paz. Implica esfuerzo. La renuncia en este sentido no se ve como algo que nos cueste trabajo y tampoco se ve ni se considera como algo que nos haga sufrir, porque como el hecho de la lucha y el sacrificio, el esfuerzo, sacrificio no implica esfuerzo, digo, no implica sufrimiento, implica esfuerzo. Y claro, renunciamos a una vida que no reconoce los derechos humanos. La violencia, dice, también es la forma de negación, es una negación, pero no todo tipo de negación es violencia, ¿sale? La cultura misma, dice, implica la creación de modos distintos de lucha, de sacrificio, de arte, más allá de la violencia misma. Y nos pone el filósofo aquí la idea del trabajo entendido como verdadera esencia del hombre, no como una situación de explotación, no. Pensemos en el caso de estar en clase, ¿no? El maestro de cívica y ética respeta el hecho de que tú tengas tu privacidad y no te pide obligatoriamente encender la cámara durante la sesión. Ok, pero mi trabajo como estudiante es prestar atención, participar, tomar apuntes. Si me pregunta, respondo. Entonces, esa es la opción que yo estoy tomando. Nadie tiene por qué obligarme.
Nadie tiene por qué estarme vigilando. Yo sé que es la opción que estoy eligiendo porque soy libre y como diría Jean-Paul Sartre, estoy condenado a la libertad. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos permite, dice, es el medio que la civilización humana ha encontrado para vencer lo adverso, para transformar la realidad. ¿Cómo vamos a vencer lo adverso de esta circunstancia sanitaria? Pues comprometiéndonos en participar en la sesión, aunque yo no tenga la cámara encendida. Demostrar que tenemos ese compromiso es la postura ética para evitarnos que tomemos medidas violentas disfrazadas de cultura. Y ahorita van a ver por qué les digo disfrazadas de cultura. Las creaciones de la cultura humana sirven en ocasiones para enmascarar y embosar la violencia. Claro, la violencia es un monstruo tan grande que incluso ha ocupado la cultura para disfrazarse, como en el encuentro de los españoles con el pueblo mesoamericano. Dice allí, incluso las modalidades más malignas de violencia pueden pervivir disfrazadas en manifestaciones excelsas de cultura. Claro, pensemos en la corrida de toros, pensemos en la pelea de gallos, que creemos que son manifestaciones de cultura, que creemos que es arte, que creemos que es entretenimiento y no resulta ser más que una manifestación de la violencia oculta en la palabra de cultura. ¿Sale? Y así tenemos muchísimos otros ejemplos, ¿no? Como la caballerosidad en el sexismo benevolente, que es una violencia oculta y que incluso, mientras me están escuchando, algunos dirán, no, no es cierto, está zafado del coco. El profesor, ¿cómo es que la caballerosidad va a ser violenta? Eso es absurdo, se le llama educación. Exactamente cuando nosotros queremos imponer este tipo de prácticas, este tipo de costumbres, demostramos que el considerar al otro más frágil, considerar al otro más débil y que requiere de esa amabilidad, de esa cordialidad, es simplemente una violencia oculta, ¿sale? Entonces, sí hay que considerar que tenemos algunas prácticas que deberíamos quitarnos, ¿no? Todavía en algunas culturas, incluso tradiciones que se disfrazan de cultura, pero son violentas. Y de aquí pasamos a una actividad en Nearpod para que ustedes puedan escribirme ejemplos de violencia disfrazada, ¿no? Creer que tenemos la razón, por ejemplo, decir que el tener cabello corto demuestra que son personas limpias, pulcras y que son de buenos modales, pues también es disfrazar un acto de discriminación que es violencia en una manifestación excelsa de cultura, ¿sale? Entonces, ojo, muy importante con eso. Y llegamos a la parte que nos interesa. La moral puede ser represión, crueldad y sufrimiento. Por eso en cívica y ética necesitamos pensar que la moral no es la opción. La opción para acabar con la violencia es la ética. La moral puede ser forma de violencia enmascarada o sublimada, pero al fin, violencia. Si la moral me obliga a criticar a los que tienen el cabello largo, a los que se dejan poner piercings, a los que se ponen tattoos, critico a la gente por su forma de vestir y por sus hábitos, entonces es una forma de violencia enmascarada, ¿no? Y ojo, tenemos que distinguir porque la vida, ¿sale? El ojo primordial de la vida, dice, de la vida humana, ha de centrarse en el permanente discernimiento entre el engaño y la autenticidad. Es decir, siempre que vayamos a actuar, estamos condenados a reflexionar si lo que se va a hacer ¿es un engaño o es auténtico? Si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. ¿Sale? Por eso en una clase pasada hablábamos de los criterios para decidir qué acto es bueno moralmente y qué acto es malo moralmente. Entonces, si recordamos nuestra postura egoísta, hay que decir que sí, nos beneficiamos nosotros en primer lugar, pero también hay que considerar que ese beneficio pueda ayudar al mayor número de personas. Entonces, si esa acción me ayuda a mí y al mayor número de personas, entonces estamos actuando correctamente, ¿sale? Ojo, muy importante. Por eso la ética se construye mucho más allá de la violencia. ¿No? Es una modalidad de no violencia. La ética es una modalidad de trabajo, de lucha, ¿sale? De lucha. Eh, eh, Felipe en alguna ocasión nos decía eso, ¿no?
lucha, no como violencia, sino como esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Y es precisamente ese camino que tenemos que llevar, de lucha, de esfuerzo. Éticamente, solo así vamos a acabar con la violencia. Y es que la ética reconoce, ¿sale? Que todos somos fines en sí mismos y no medios. ¿Sale? Y eso, pues al reconocer que todos somos fines y que todos poseemos dignidad, hace imposible la violencia. ¿Sale? Entonces, muy importante porque la ética tiene esa naturaleza de lucha. La ética, dice, se funda en el respeto, ojo, en la voluntad de escuchar. ¿Sale? Escuchar a uno mismo, escuchar al otro y escuchar a lo otro. Oye, Abdel, ¿y a qué te refieres con lo otro? Con el mundo de la vida. Que nos preocupe el planeta, al otro, a mis semejantes, a mis maestros, a mis compañeros. También, no solo tú te puedes sentir incómodo en una clase, también el profesor si no le contestas, ¿no? Entonces, también escucharte a ti mismo y saber que hay un límite y que de momento tendrás un espacio y hay que seguirle echando ganas. La ética consiste en escuchar y dialogar a uno mismo, con uno mismo, al otro, con el prójimo y a lo otro, es decir, con lo otro, con el mundo de la vida. ¿Sale? Ahora, ojo, muy importante, la vida ética no es represión, sino decisión. Prevalece lo creativo, la razón, la voluntad, el autodominio, la comunicación, la pacificación y la autocomprensión. Si yo puedo comprenderme a mí, comprender al otro, soy creativo en las soluciones. Ok, yo sé que los alumnos no van a prender la cámara, pues busco formas, ¿no? No es que tengo fuerza, tiene que encender la cámara. Ok, entonces no es ético, es más bien impositivo. ¿No? Porque tienen que hacerlo, ¿sale? Porque yo no puedo tener creatividad, no uso la razón, no me comunico, no pacifico. Entonces, la ética tiene todas estas características que nos van a ayudar a derrocar, a eliminar, a acabar al monstruo de la violencia. Ahora, la ética es libre opción. Decía Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres, ¿no? Y el hecho es que nadie va a decidir por ti, ¿no? No va a decidir Dios, no va a decidir tu mamá, no va a decidir el profe. Tú tienes que optar, ¿no? Quien va a poner el 100% de atención en las clases eres tú. Quien se va a comprometer a trabajar en una sesión eres tú. ¿Sale? Es libre opción y obviamente es renuncia. Si yo me voy a comprometer a estar en clase, pues voy a renunciar a hacer trampa en la sesión, voy a renunciar a estar viendo videitos mientras el profe está hablando, ¿no? A buscar estrategias para engañar a los maestros. No, simplemente es algo que tengo que adquirir por compromiso personal. Dice, tampoco cabe olvidar que la virtud ética, esa es la fuerza, la virtud, que la fuerza de la libertad es algo constitutivamente inseguro y frágil. Tenemos que estar luchando constantemente. Es interminable conquista de sí misma, nunca pura, ni definitiva, ni absoluta. Porque el hecho es que nosotros somos frágiles y podremos comprometernos y va a haber gente que no se comprometa y vamos a tener que enfrentarlo constantemente. Y vamos a terminar con esta frase porque es fundamental. Las fuerzas de la violencia perviven trágicamente invencibles en el trasfondo de la naturaleza humana. La ética ha de emerger de ese trasfondo, ganándose día a día su heroica victoria. Y es que la violencia junto con la moral son dos monstruos enormes, dos monstruos infinitos y casi indestructibles. ¿Sale? Por eso la ética, dice ahí, se gana el día a día de manera heroica la victoria, porque hay que luchar constantemente para vivir éticamente, para que reconozcan los derechos de los adolescentes, los derechos humanos, para que el alumno se comprometa a participar en clase. Es una lucha constante. Y me ha gustado mucho abordar este tema porque finalmente nos hace recordar las palabras de Felipe en una homilía que dio. Es el esfuerzo, es la lucha constante y nuestro lema de la institución. La vida es lucha. Y
luchamos por un mundo pacífico, luchamos por un mundo donde se acepte la diversidad, luchamos por un mundo sin violencia, ¿sale? Entonces, pues bueno, chicos, esta es la segunda parte de la sesión. La tercera parte es la democracia que veremos la siguiente semana. Nos estamos viendo en clases. Que estén